Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro proyecto que se llama Somos lo que somos. Hoy, nos adentraremos en un tema fascinante, y daremos continuidad al estudio de la evolución del pensamiento filosófico latinoamericano a lo largo del siglo XX. Pero antes, recuerden suscribirse al canal, tocar la campanita, dar me gusta y comentar lo que piensan del tema. Así podremos saber que vamos por el buen camino. Nuestro viaje nos llevará a conocer a la generación de 1915, su contexto histórico, sus ideas y su impacto en la búsqueda de identidad de nuestra región. Contexto histórico. Nos situamos en los albores del siglo XX. La generación de 1915 emerge en un contexto de crisis y transformación. Este grupo se configura y toma conciencia de su misión, bajo la tensión y crisis de la cultura y de los valores europeos, con motivo de la Primera Guerra Mundial. También se ve influenciado por la generación de 1914 y 1915 en España, liderada por José Ortega y Gasset, cuya influencia fue crucial para muchos pensadores latinoamericanos. El impacto de la Primera Guerra Mundial en Latinoamérica no solo fue político y económico, sino que también intelectual. La crisis de los valores europeos provocó que muchos pensadores latinoamericanos comenzaran a cuestionar las bases filosóficas sobre las que se había construido su pensamiento. En este periodo, se consolida la idea de que Latinoamérica debe desarrollar su propia filosofía, en lugar de seguir imitando a Europa. Por otro lado, la guerra de 1898 entre España y Estados Unidos marcó un hito en la percepción latinoamericana sobre el poder político y cultural del gigante del norte. La pérdida de Cuba y Puerto Rico en manos de Estados Unidos alertó a muchos intelectuales sobre la necesidad de reforzar la identidad regional frente a la influencia extranjera. En México, la Revolución de 1910 también jugó un papel determinante en la configuración de esta generación. La lucha armada trajo consigo una reflexión sobre la identidad nacional y la necesidad de repensar el papel de los sectores marginados, especialmente los pueblos indígenas, dentro de la nueva sociedad. Finalmente, en Argentina y otros países de Sudamérica, el crecimiento de los movimientos nacionalistas y la consolidación de una clase media intelectual facilitaron el desarrollo de una filosofía crítica frente al positivismo y a las estructuras de poder tradicionales. La generación de 1915 se nutrió de estos cambios y los convirtió en la base de su pensamiento. Además, la influencia de movimientos obreros y sindicales en la región contribuyó a la radicalización de ciertos sectores intelectuales, que buscaron en la filosofía herramientas para la transformación social. En este sentido, el marxismo comenzó a ganar espacio en el debate filosófico y político de la época. Otro aspecto fundamental de este contexto histórico es la expansión de la educación superior en América Latina. Universidades en Argentina, México, Chile y Perú empezaron a modernizarse y a cuestionar los modelos de enseñanza heredados del siglo XIX, permitiendo el ingreso de nuevas corrientes de pensamiento. La influencia de la Iglesia Católica en la formación intelectual de muchos pensadores de la generación de 1915 también es un factor a considerar. Aunque algunos rechazaron su dominio ideológico, otros intentaron conciliar la fe con el pensamiento moderno, generando nuevas formas de interpretar la realidad social y cultural. Por último, la consolidación de los estados nacionales en América Latina llevó a una preocupación mayor por definir identidades culturales propias. Este proceso se reflejó en la literatura, el arte y la filosofía, dando forma a un pensamiento que buscaba diferenciarse del modelo europeo y norteamericano. Características de la generación de 1915. La generación de 1915 se define por su ruptura con el positivismo, una corriente filosófica que había dominado el pensamiento latinoamericano en el siglo XIX. Mientras que la generación anterior ya había comenzado a cuestionarlo, es esta nueva ola de pensadores la que lo deja atrás definitivamente. La influencia de nuevas corrientes europeas, como la fenomenología de Husserl y el existencialismo de Heidegger, les permite comprender que la realidad latinoamericana es mucho más compleja de lo que el positivismo había sugerido. En su lugar, proponen un pensamiento que integre la historia, la sociedad y la cultura en su análisis. Otro de los rasgos fundamentales de esta generación es la búsqueda de una identidad filosófica propia. Hasta ese momento, la filosofía en América Latina había sido mayormente una reproducción de las corrientes europeas, sin una reflexión profunda sobre las particularidades de la región.
Ahora, los intelectuales empiezan a preguntarse qué significa ser latinoamericano y cómo debe plasmarse esa identidad en su pensamiento. Este cuestionamiento no se reduce solo a la filosofía, sino que se extiende a la literatura, la educación y la política. La influencia de Ortega y Gasset en esta generación es innegable. Su perspectivismo y circunstancialismo proporcionan una base teórica para que los filósofos latinoamericanos comiencen a desarrollar un pensamiento propio. La idea de que la filosofía debe surgir de la realidad concreta de cada pueblo encuentra eco en América Latina, donde los pensadores buscan desvincularse del modelo europeo y construir un discurso filosófico autónomo. En este contexto, el indigenismo adquiere un papel central en la configuración de la identidad latinoamericana. A diferencia de generaciones anteriores, que veían la herencia indígena como un aspecto meramente folclórico, los pensadores de 1915 la consideran un elemento fundamental de la cultura regional. Figuras como José Vasconcelos y José Carlos Mariátegui colocan la cuestión indígena en el centro del debate, abriendo un camino para la reivindicación de estos pueblos dentro del pensamiento filosófico. La búsqueda de la identidad. La pregunta por la identidad latinoamericana se convierte en un tema recurrente en esta generación. Los pensadores de 1915 buscan alejarse de la simple imitación de modelos europeos y formular una visión propia del mundo. Sin embargo, este proceso no es fácil, ya que implica cuestionar silos de dependencia cultural y filosófica. América Latina ha estado marcada por una historia de colonialismo que ha moldeado su pensamiento, y esta generación se enfrenta al reto de redefinir su propia existencia. Algunos autores sostienen que la identidad latinoamericana debe basarse en la diversidad, integrando tanto la herencia indígena como la europea. Para ellos, la riqueza cultural de la región radica precisamente en su mestizaje. José Vasconcelos lleva esta idea aún más lejos al proponer la noción de la raza cósmica, en la que las distintas tradiciones culturales convergen para dar lugar a una nueva humanidad. Esta visión optimista del mestizaje es adoptada por algunos sectores, pero también es criticada por quienes ven en ella una idealización, que no toma en cuenta las profundas desigualdades existentes en la región. La educación y la cultura juegan un papel fundamental en este proceso de autodefinición. En este periodo, comienzan a surgir instituciones académicas que buscan fomentar un pensamiento filosófico auténticamente latinoamericano. La historia, la literatura y el arte también se convierten en herramientas para explorar y afirmar la identidad regional. El nacionalismo cultural también desempeña un papel clave en esta búsqueda de identidad. Muchos intelectuales de la época ven en la exaltación de lo propio una forma de resistir la dominación cultural extranjera. Este fenómeno se refleja en la producción artística y filosófica del periodo, que empieza a destacar la importancia de lo autóctono. Sin embargo, esta búsqueda de identidad no está exenta de tensiones. Existen posturas que abogan por una integración total con las corrientes filosóficas occidentales, mientras que otras insisten en la necesidad de un pensamiento radicalmente latinoamericano. Esta dicotomía genera un debate que perdura hasta el presente. Finalmente, el concepto de identidad latinoamericana no se construye de manera homogénea. Cada país de la región aporta sus propias particularidades, haciendo que la identidad se configure como un mosaico de influencias diversas que, a pesar de sus diferencias, comparten una historia y una visión de futuro común. La influencia de Ortega y Gasset. La influencia de José Ortega y Gasset en el pensamiento latinoamericano del siglo XX es profunda y duradera. Su concepto de perspectivismo, que sostiene que la realidad solo puede ser comprendida desde múltiples puntos de vista, es adoptado por muchos filósofos de la región. Asimismo, su idea del circunstancialismo, que enfatiza la importancia del contexto en la formación del pensamiento, encuentra un terreno fértil en América Latina, donde la historia y la cultura desempeñan un papel central en la reflexión filosófica. A través de sus viajes y escritos, Ortega establece un vínculo intelectual con América Latina. Su impacto es especialmente fuerte en Argentina y México, donde sus ideas son ampliamente discutidas en círculos filosóficos y académicos. Autores como José Gauss, Francisco Romero y Leopoldo Sea incorporan y adaptan sus conceptos a la realidad latinoamericana,
dando lugar a una reinterpretación del pensamiento orteguiano desde una perspectiva propia. Si bien su filosofía sirve como una herramienta para la emancipación intelectual de América Latina, también genera ciertas críticas. Algunos consideran que su elitismo y su concepción de las masas contradicen su llamado a la autenticidad filosófica. A pesar de ello, su invitación a pensar desde la propia circunstancia resuena con fuerza en la región y sigue siendo un referente en el debate filosófico contemporáneo. La recepción de Ortega en América Latina no fue uniforme. Mientras que algunos lo consideraron un guía intelectual indispensable, otros lo vieron como un pensador demasiado vinculado a la tradición europea. Sin embargo, su insistencia en la importancia de la historia y la cultura para la construcción del pensamiento filosófico influyó en el desarrollo de nuevas corrientes en la región. Uno de los aspectos más significativos de su legado es la idea de que cada sociedad debe construir su propia filosofía desde su realidad concreta. Esta perspectiva animó a muchos intelectuales latinoamericanos a abandonar la dependencia intelectual de Europa y a buscar un pensamiento original y propio. En definitiva, Ortega y Gasset dejó una huella indeleble en el pensamiento latinoamericano. Sus conceptos siguen siendo objeto de estudio y debate, y su influencia perdura en la actualidad en diversas corrientes filosóficas de la región. El indigenismo y su impacto. El indigenismo se convierte en uno de los pilares fundamentales de la filosofía latinoamericana a partir de la generación de 1915. Antes de este periodo, la cuestión indígena había sido abordada desde una perspectiva paternalista o puramente descriptiva. Ahora, con autores como Mariátegui y Vasconcelos, se reivindica al indígena como un sujeto activo en la construcción de la identidad regional. En Perú, Mariátegui desarrolla una interpretación marxista del indigenismo, argumentando que la opresión de los pueblos indígenas es el resultado de una estructura económica desigual. En México, la Revolución de 1910 da lugar a políticas culturales que incorporan el indigenismo como un elemento central de la nación. El muralismo de Rivera, Siqueiros y Orozco es un ejemplo de cómo el arte también se convierte en un medio para visibilizar la herencia indígena. El resurgimiento del indigenismo en este periodo también impulsa la revalorización de las lenguas indígenas y la promoción de su enseñanza en las escuelas. Este movimiento busca no solo recuperar el pasado, sino integrarlo en el presente como un componente fundamental de la identidad nacional. Sin embargo, el indigenismo también enfrenta resistencias. Las élites criollas y mestizas muchas veces ven con recelo estas reivindicaciones, ya que cuestionan las estructuras de poder establecidas. A pesar de los avances en la reivindicación indígena, persisten resistencias y desafíos. El legado de esta generación sigue vigente en los debates actuales sobre multiculturalismo y derechos indígenas en América Latina. La generación de 1915 marca un punto de inflexión en el pensamiento latinoamericano. Supera el positivismo, redefine la identidad regional, asimila la influencia de Ortega y reivindica el indigenismo. En palabras de Beorlegui, se trata de un esfuerzo por forjar una filosofía propia, alejada de la simple imitación de Europa o Norteamérica. Esta generación no solo impactó el pensamiento filosófico de su tiempo, sino que sentó las bases para las discusiones sobre identidad y cultura, que siguen vigentes en la actualidad. Sus ideas continúan resonando en los debates sobre decolonialidad, filosofía latinoamericana y el lugar del indigenismo en el pensamiento contemporáneo. A lo largo de este episodio, hemos visto cómo las influencias históricas y filosóficas modelaron una nueva forma de pensar en América Latina. El legado de esta generación nos recuerda la importancia de seguir construyendo una identidad filosófica propia y contextualizada en nuestras realidades. Gracias por acompañarnos en este recorrido. No olviden suscribirse para seguir explorando juntos la historia de la filosofía latinoamericana. Hasta el próximo episodio.